¿Cómo están? Buenas tardes, nos volvemos a reencontrar aquí en la edición de Expresión en Vivo. Está en nuestro set el doctor Francisco Aspíllaga Muñoz. Él es asesor legal, permítanme decirlo bien, asesor legal de la Asociación Cultural de Intérpretes de Lengua de Señas de Lambayeque. Un interesante tema que hemos descubierto. En políticas públicas no existe, que es la inclusión auditiva. Exacto. La inclusión auditiva como tal es políticas públicas y privadas que ayuden a la inclusión de personas sordas. Total. Y la lengua de señas, amigas o amigos, es la lengua de señas o la lengua de signos. Es una lengua natural de expresión y configuración, gesto especial y percepción visual, gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas. ¿Cuántos sordos hay en el Perú? Se estima que más de 500,000 de estas personas con discapacidad auditiva. CONADIS, que es la institución que registra a las personas con diversas discapacidades, señala que de 1.600.000 personas, el 34% de estos registrados están dirigidos a personas con discapacidad auditiva. ¿Qué estamos haciendo desde las instituciones públicas, privadas, por atender a estas personas que muchas no tienen el apoyo para poder educarse? Entonces, por eso hoy lo hemos invitado aquí al doctor Francisco Aspíllaga, porque él dirige, asesora legalmente a la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas de este lenguaje para sordos aquí en Lambayeque. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Cuántos están vinculados a esta institución? ¿Qué es lo que se viene haciendo por ellos? Bueno, en primer lugar, nosotros, yo fui invitado al proyecto como abogado joven y con un carisma social, ¿no? Formamos la asociación y sacamos una escuela de intérpretes en lengua de señas que funcionaba en un colegio que nos dio el espacio gratuito, ¿no? Y empezamos a realizar ciertas actividades. Para esto sacamos 3 módulos, porque acá hay algo que tener claro. La lengua de señas, según la ley 29535, es una lengua oficial. Así como el castellano, la lengua de señas peruana es una lengua oficial del Perú. Entonces, ¿esto qué significa? Que debe fomentarse su conocimiento. Para esto, el señor Jorge Terrones, quien es una persona oyente, que es intérprete en lengua de señas, con más de 20 años de experiencia, era el presidente de la asociación. Luego estaba el señor Guzmán Ramos, quien es una persona con discapacidad auditiva, como vicepresidente. La señorita Yanina Nería, quien era el área y la persona encargada de prensa y la secretaría, ¿no? Y mi persona en el tema legal. Nos unimos y sacamos estos módulos. Lamentablemente, el proyecto en este momento se encuentra en stand-by porque, a pesar de que sacamos el proyecto, se necesita un know-how, un conocimiento muy especializado. Sacamos el primer módulo de lengua de señas básico, con 150 personas que aprendieron, pero por cosas de la vida, el presidente, su esposa, sufre una enfermedad, se tuvo que ir a Lima. Nos quedamos sin intérprete en lengua de señas. El vicepresidente, que es una persona sorda, su esposa cae enferma. Y la señorita Yanina Nería tuvo que irse a laborar a Lima, ¿no? Por temas propios de la carrera. Me quedé yo como asesor legal, que yo puedo saber de repente esto que es de lengua de señas, que es el símbolo internacional del amor en lengua de señas, pero faltan intérpretes en lengua de señas. Actualmente el reglamento de la ley 29535, que es la ley de lengua de señas, dice que existen 2 tipos de intérpretes. ¿Cuáles son? El intérprete certificado, que es aquel que ha recibido capacitación y ha llevado toda una carrera, cosa que no existe acá en Perú, ¿no? Solamente, ¿No tenemos en Perú? No tenemos en Perú. Según Flavio Figalo, quien es el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu, en sus declaraciones dice que solamente a nivel nacional existen 23 intérpretes certificados. 23. Y ni siquiera es que hayan estudiado acá, sino que han estudiado en otros lugares y que han venido. ¿Y por qué hago mención al intérprete certificado? Porque cuando uno quiere ir a trabajar a la gestión pública,
necesita un documento que te diga, así como, no sé, si te vas a un instituto y aprendes inglés, ¿no? Que te diga, oye, yo sé lengua de señas. Mientras que el otro tipo de intérprete, que es el que más existe, es el intérprete empírico. Y el reglamento dice que el intérprete empírico es aquella persona que por sus propias vivencias se ha relacionado con las personas con discapacidad auditiva y conoce lengua de señas, ¿no? Pero a pesar de que conozca que de lengua de señas, no tiene el certificado que lo garantice, ergo no puede trabajar en el sector público, pero sí en el privado. ¿Y quién lo certificaría este empírico, por ejemplo? Puede hacerlo de repente con ADIS, ¿no? Que hay algunos que certifican, ¿no? Pero que a veces no tiene el mismo valor como si fuera una carrera, o nosotros que hacíamos esta escuela de lengua de señas que tenía 3 finalidades. La primera finalidad era sensibilizar y hacer conocer a las personas de esta barrera comunicacional que existe entre la persona sorda y la persona oyente, ¿no? Porque una persona sorda no puede ir ni a fiscalía, ni a la policía, ni a ningún lugar, porque si no hay un intérprete, nadie lo entiende. Las universidades tendrían que estar poniéndose en ese momento las pilas, por favor, exacto, y sacar esta carrera. Exacto. ¿Cuántos jóvenes hay que están estudiando carreras donde ya realmente no da para más? Por ejemplo, la de Derecho. Y yo soy abogado, sí, totalmente. Con el perdón del caso, ¿verdad? Pero sí. por Dios. Sí, sí. Entonces, esa es una muy buena opción para jóvenes. Sí, el mismo Flavio Figalo dijo que existen 23 intérpretes certificados, pero solo para Lima, y a mí me parece que es una cifra muy baja, en realidad se necesitan mínimamente 5.000 intérpretes en lengua de señas. Si el reglamento de la lengua de señas, más la ley de la lengua de señas, dice que toda institución pública, todas, debe tener un intérprete en lengua de señas, y toda institución privada que preste atención al cliente o servicios públicos, o sea, Excel debería tener su empresa, su intérprete, Electronorte, todos, pero no lo tienen. Entonces allí hay un campo laboral inmenso, amplio, para generar inserción laboral, para generar empoderamiento y definitivamente inclusión auditiva de las personas con discapacidad. Ahora, si es que el Estado no hace esto, nosotros como ciudadanía podemos participar. Por eso es que de Aculcel era sensibilizar, era formar nuevos intérpretes en lengua de señas y certificar a los intérpretes empíricos para que tengan una acreditación, ¿no? Perfecto. ¿Qué políticas específicas puede el Estado empezar a implementar para poder ayudar a toda esta comunidad que tiene una discapacidad auditiva? En primer lugar, aplicar encuestas. Y por más sencillo que parezca, si es que no existes en estadística, no existes en políticas públicas. Recordemos el último censo que hubo. A mí no me preguntaron, no sé si alguno de ustedes, a mí nunca, si es que había una persona con discapacidad auditiva en su casa. No, jamás. Creo que ni siquiera estaba en la encuesta. Entonces, si no estaba en la encuesta, no existen números. Si no existen números, no existe política pública. Aproximadamente, lo dijo Flavio Figalo, existe, y usted también lo mencionó, 500,000 de personas con discapacidad auditiva, más de 500,000. Aquí en Lambayeque se asume, y digo se asume porque no hay una estadística, 10,000 personas con discapacidad auditiva. Pero tiene que hacerse todavía una investigación exhaustiva. El gobierno regional, con las municipalidades, tiene que hacer todo este trabajo conjunto. Y tan fácil es, doctor, porque si desde el gobierno regional se articulara con todas las municipalidades provinciales, distritales, un registro de que todas las personas, y allá ayudaríamos todos los medios de comunicación a que vayan a hacer el registro de familiares, hijos, de personas que hay en el hogar con discapacidad auditiva, podríamos muy pronto concentrar todos esos datos, todas esas cifras, esos números, y poder señalar que en Lambayeque cuántas personas con discapacidad auditiva tenemos en esta región. Así es, y aquí, como usted también lo mencionó, las universidades. Nosotros tenemos la nueva ley universitaria, ¿no? Allí también hace mención de que se debe fomentar este lenguaje inclusivo como la lengua de señas, pero hay algunas universidades que están haciendo caso omiso a lo que dice esta normatividad. Además, hay que tener presente que si nosotros no defendemos a las personas con discapacidad auditiva, de repente ellas mismas no se van a defender. Y yo lo digo porque desde mi punto de vista y por mi experiencia con ellos, las personas con discapacidad auditiva son los excluidos dentro de los excluidos, porque al no tener esa capacidad de comunicarse oralmente, se les bloquea
muchas cosas. Y digamos, la crisis laboral que existe. Claro, y viven en un mundo, ¿no? Así es, así es. Yo conozco a la Asociación de Sordos de Lambayeque. He participado en algunas de sus reuniones. Incluso dentro de la campaña había un intérprete en lengua de señas que formaba parte de mi lista, y nosotros veíamos, y él me decía, hace una semana me comuniqué con él y me dijo: actualmente las personas con discapacidad auditiva están en una crisis laboral porque nadie los contrata, a pesar de que está la ley 29973, que es la ley general de personas con discapacidad, claro, que dice que toda la institución pública debe tener 5% de planillas, y en las instituciones privadas que tengan más de 50 personas, por lo menos el 3% debe ser personas con discapacidad. Sí. Pero de esas personas con discapacidad, ¿cuándo contratas a una persona sorda? Imagínense que una persona sorda la ponga de almacenero. ¿Cómo te contactas con ella si no hay un intérprete en lengua de señas? Entonces hay un déficit grande también en el tema laboral, y aquí tiene que trabajar la Gerencia Regional de Programas Sociales con las respectivas municipalidades y la Gerencia Regional de Trabajo para generar esta inclusión. Si es que no se genera la inclusión auditiva y la inclusión laboral, vamos a ver que hay más gente sorda que de repente las van a ver mendigando con otros actos, porque yo conozco gente sorda y ellos viven el día a día y buscan subsistir, lo que es diferente a existir. Tremendo. ¿Cómo podemos olvidar a todos estos seres humanos? Dios. Así es, y ya es responsabilidad también de nuestras autoridades, que yo sé que recién han ingresado, pero que es importante que empiecen a tener un poco mayor de atención a estas personas vulnerables que la propia ley les otorga una protección especial por su condición diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Eso es algo que está clarísimo y la ley los ampara. Bueno, entonces tenemos una tarea muy grande, los medios de comunicación y toda la institucionalidad lambayecana, de trabajar por todas las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar mucho los temas de inclusión. Un país desarrollado es aquel país que logra articular todos estos temas para tener un país en paz, en armonía, en diálogo y encarando estas situaciones que merecen la atención de todos. 10.000 personas aproximadamente discapacitadas con problemas de audición en Lambayeque es una cifra que nos preocupa, y es una cifra que estamos aventurando que posiblemente sea más, y están dentro del más de medio millón de personas con discapacidad auditiva, que están dentro de el 1.600.000 personas con diversas discapacidades en nuestro país. Doctor Francisco Aspilla Muñoz, lo quiero felicitar por este tema que toca y que hay que seguir abordándolo. Necesitamos seguir abordando estos temas. Le quiero agradecer por haber venido a esta expresión, seguir comprometiéndolo, y lo insto a seguir en temas de política, y la próxima invitación va a ser para analizar los problemas de la ciudad. ¿Por qué nos están encarando y por qué no están cumpliendo los políticos con lo ofrecido en campaña electoral? Muchas gracias, encantada de venir. No olviden de ponerle like a esta entrevista, de compartirla y de dejarnos siempre sus opiniones, que son muy importantes. Permiso.